Abel trajo no de los frutos de la tierra, sino de la oveja. Y Caín trajo de los frutos que no estaban bendecidos por el Señor. Estaba la tierra maldita. Entonces, vuelve y lee cómo quiero llevarle esto, que muchas veces la adoración de nosotros es como la de Caín. ¿En qué sentido? Estamos dándole frutos de adoración a Dios no, que a Él no le agradan, porque es de la carne. Entonces la ofrenda de Abel hubo derramamiento de sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Tenía que haber sangre derramada para poder Dios poder redimir la tierra. Entonces, a cómo yo acomodo esto con la adoración es que no podemos estar en dos aguas y, y, y pensar que Dios se va a agradar de nuestra adoración. Entonces tenemos que ver lo siguiente, que Dios es, me estoy adelantando, Dios es un Dios santo. Entonces, el cántico profético que lo aguanté, pero voy a terminarlo hoy con la ayuda de Dios o el próximo domingo para no ir corriendo. El cántico profético tiene que ver que santidad, tiene que ver que temor de Dios. Las canciones proféticas tienen una frecuencia muy diferente y distintiva, ya que se originan y vienen directamente del corazón de Dios y del lenguaje del Padre. Es una frecuencia que trae vida al oyente y liberación. La ofrenda que estaba ofreciendo Caín, ¿qué frecuencia tenía? Una frecuencia de muerte porque la tierra estaba estéril, la tierra estaba maldita. Entonces, ¿qué fue lo que le enojó a él? Que Dios se agradó de la ofrenda de los primogénitos de Abel, porque la frecuencia que llevaba la ofrenda de Abel era una frecuencia de ¿qué? De lo mejor para Dios. Llevaba una frecuencia de vida porque hubo derramamiento de sangre. De la sangre de un cordero sin mancha, que estaba simbolizando proféticamente que ese cordero sin mancha iba a ser el Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret. Entonces la frecuencia que estaba en estas dos ofrendas, Dios pudo ver y escuchar. Tú me estás ofreciendo algo que está anatema. Entonces Abel viene y le está ofreciendo una ofrenda que no es anatema. Entonces Dios no puede aceptar muchas veces la adoración de su pueblo porque la adoración está anatema, la frecuencia está en la tierra, es carnal, no hay vida, lo que hay es muerte. Entonces, la adoración profética está centrada en entronar a Dios y establecer el reino eterno en la vida de la persona o de una ciudad. Entonces, es la música profética que viene para restaurar, para sanar y para revivir la tierra. Revivir la tierra a través de la adoración, a través de la alabanza. Se establece un altar a Dios en ese lugar. Y las tinieblas tienen que huir. Ahí es que viene la guerra de altares. Una de las guerras de los altares es la adoración profética. Wow. Gracias, Señor. Y establecer el reino de Dios en la vida de una persona o una ciudad, la cual la frecuencia que lleva el dunamis, de la palabra del griego, lleva el poder de la sangre de la resurrección de Jesús. Entonces, cuando el poder de la resurrección está en la música, la Biblia dice que todo lo que tocare será bendecido, ¿verdad? Pues la música que lleva el poder de la vibración de la resurrección, la sangre de Yeshua Mashiach, va a causar sanidad, va a traer liberación, va a traer restauración al que la escuche. Y nos lleva a ser libres
para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, este tipo de adoración que no complace nuestras emociones, que no complace nuestros deseos, o sea, que no satisface ese deseo del alma, sino que satisface el deseo de que te lleva a buscar más a Dios. O sea, la música profética nos lleva a acercarnos más a Dios. O sea, como el sonido del shofar lleva una vibración, el que toque el shofar y la unción de Dios está sobre, o sea, la unción de Dios está sobre esa persona. Al tocar el shofar, el sonido que sale, esa vibración, va a traer vida, liberación y restauración a las personas. En el nombre de Jesús, me acuerdo una vez, el hijo de un apóstol, no sé si le contó esta historia, tenía una llaga en la pierna y era una bacteria que se estaba comiendo la carne del hijo de este apóstol. Entonces el apóstol nos llamó y por favor vayan y oren por mi hijo. Entonces nosotros vamos, llevo mi shofar y toco el shofar sobre la llaga. Para la gloria de Dios, el día siguiente, él nos llama y nos dice la llaga se está sanando, se está secando. Y era como una bacteria que se estaba comiendo la carne de esta persona. Entonces yo creo que una persona que canta bajo la unción de Dios y fluye en lo profético, al cantar ese sonido, el poder de la resurrección va a salir en esas cuerdas vocales, va a traer una vibración de vida y la muerte tiene que irse en el nombre de Jesús o los demonios tienen que salir huyendo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. ¿Saben la canción que puse de King Clement? De Yahweh Yeshua. ¿Por qué la puse? Porque tiene una... No sé si ustedes pudieron asimilarlo en el espíritu. Tiene una vibración de vida. O sea, como que tu espíritu comienza a despertarse. O sea, la música profética que se necesita hoy en día es que nuestro espíritu se despierte, no los sentidos del alma carnal, o sea, las emociones por el momento, sino es llevarnos al monte de Sión. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y vida. Okay, esta es una escritura que hemos mencionado muchas veces. Pero la música profética que canta la palabra de Dios, que canta el sonido del cielo, es lo que va a traer vida al oyente y lo va a liberar de las cárceles espirituales en las cuales su alma ha estado cautiva. En el nombre de Jesús. Eso quiere decir, gracias Señor, miren esto. Eso quiere decir que la tierra tiene una frecuencia. El corazón tiene una frecuencia. Nosotros los humanos tenemos una frecuencia. Y esa frecuencia que está en nosotros, ¿verdad? Si la tierra tiene una frecuencia es porque tiene vida. Si tenemos frecuencia es porque Dios nos ha hecho con una frecuencia. Esa frecuencia, el alma de nosotros, cuando estamos en depresión y estamos deprimidos, la frecuencia está baja, está por acá. Entonces, ¿qué hace la adoración profética? Cuando nosotros comenzamos, por eso dice la Escritura, bendice alma mía a Yahweh Dios y no te olvides ninguno de sus beneficios, es que conforme comenzamos a decir la palabra de Dios y a declararla y confesarla en voz alta, en el nombre de Yeshua HaMashiach, esa frecuencia de nosotros comienza a subir y nos unimos a una sola frecuencia con nuestro Dios, con el Espíritu de Dios en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Por los transcurso de los años, la música ha perdido ese impacto del tabernáculo de David. En el tabernáculo de David, que más adelante le voy a hablar, era exaltar el nombre de Yahweh. Exaltar el nombre de Yahweh. Grande, fuerte, Dios poderoso en batalla, temible, el gran yo soy, el león que ruge. Y quien no huye ante su presencia en el nombre de Jesús. Entonces era exaltar su nombre. Los cánticos que hoy se cantan tristemente mucho van más
a uno, pero no hacia arriba. El cántico profético es para llevarnos hacia arriba, hacia nuestro Padre. Entonces, según la ciencia, por ejemplo, se señala que escuchar música 432 Hz tiene muchos beneficios. Algunas personas afirman que pueden ayudar a sanar el cuerpo y la mente, ya que ayuda a proveer la paz interior, etcétera, etcétera. Eso según la ciencia. Y por eso es, si ustedes notan, las religiones falsas, como la nueva era, el yoga, el budismo, ellos tienen sonidos. Y la nueva era tiene su ritmo, su música también, demoníaca. ¿Pero por qué? Porque acuérdense que Satanás siempre va a imitar lo verdadero de Dios. Ellos van a imitar la música. Porque la música tiene impacto para atraer liberación o para cautivar, para sanar o para enfermar. De acuerdo a la frecuencia que lleve y de acuerdo al vaso que lo esté cantando. Un vaso que esté cantando música no agradable a Dios y un cristiano le escucha, los 5 sentidos de esa persona en la natural comienzan a ser cautivados por ese sonido y la persona comienza a sentirse rara en un momento dado, confundido y aún distraído, y como que algo le pasa. Es porque esa música, esa frecuencia que está detrás de ese sonido está trayendo espíritus que van a comenzar a ser depositados en esa persona o en una casa. Por eso yo me acuerdo cuando yo era jovencito, iba a las discotecas, comenzaban a poner reggae a las 12 de la noche. Y cuando ponían reggae, yo notaba que comenzaban las peleas a esa hora de la madrugada, 12, medianoche, 1, cuando comenzaban a poner reggae. Comenzaban las peleas y a mirarse mal y cosas así. Porque se activaba una frecuencia demoníaca donde los demonios comenzaban a moverse. Y me acuerdo una vez que agarré un cassette y viré la cinta del cassette. Eso tenía 17 años. Y cuando yo comienzo a escuchar las cintas al revés, decía que adoraran a Satanás. Y yo dije, y me dio un susto de la vaca que yo dije, no escucho más reggae. Pero en mi rebeldía, de nuevo escuchaba reggae. Salía del servicio de oración y me ponía a escuchar reggae. Porque estaba cautivo por esa música. Estaba atado, esas canciones me tenían atado. Entonces cuando tengo el encuentro con Dios genuino a los 22 años, esas canciones me retumbaban en la mente una y otra vez para tratar de seducirme para que las escuchara, porque sabía que si le escuchaba, demonios me iban a comenzar a afligir y a entrar a mi cuerpo. Entonces yo tuve que arrepentirme de esa melodía y pedirle al Señor que liberara mi mente, mi alma, de toda cautividad que esa música satánica de reggae estaba llevando mi alma a regiones de cautividad sin yo darme cuenta. Porque la ignorancia es un enemigo en la cual tristemente muchos cristianos piensan, bueno, no hace malo, pero hay poder detrás de la adoración. Entonces, la adoración profética tiene la frecuencia de ríos de agua viva que salen directamente del trono de Dios para traer sanidad y sanar el alma fragmentada del hombre. La música profética. Y no es casualidad que en los años 60, cuando comenzó el movimiento de la nueva era, también ellos comenzaron a poner música de relajamiento, supuestamente porque cada sonido es un espíritu diferente. Porque ellos tratan siempre de usurpar y robar lo que le pertenece al Señor. Ellos siempre lo van a tratar. El enemigo siempre va a levantar. Y tristemente la misma iglesia, entre comillas, adoran al Señor, entre comillas, pero la adoración no está trayendo liberación o no está exaltando el nombre de Dios. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? O la danza no glorifica a Dios.
Entonces, Apocalipsis 22, 1, 8.